Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sucesos de Oaxaca. Pues el día de hoy les llevamos a ustedes la historia desde el origen, dónde nacieron, quiénes son, quién es el hombre de carne y hueso que está atrás de un ejercicio periodístico de 40 años, corresponsal de uno de los medios que ha marcado la historia de este país, que es la revista Proceso, fundador también de otros medios de comunicación, siempre amigo, siempre solidario, ético, profesional, pero sobre todo amigo, ser humano, Pedro Matías. Pedro Matías, gracias, bienvenido a tu programa. Claudia, qué buena presentación. Gracias. No, pues sí, es un halago estar aquí contigo y contar ahora sí. Me acuerdo de aquellos tiempos, sí, 40 años en el ejercicio periodístico, apenas el 12 de diciembre los acabo de cumplir y satisfecho, contento de lo logrado, pero aún con ganas de seguir haciendo periodismo porque la edad no tiene mucho que ver, sino la actitud para cumplir con una misión de vida, ¿no? Cada quien creo que tenemos algo que venimos a cumplir a este mundo, en este lugar, y yo logré identificar que mi misión de vida es informar. Informar. Pedro, se dice fácil 40 años y a mí me gustaría que ahorita a lo largo de este espacio, de este tiempo que nos estás concediendo, yo sé que tienes una agenda muy ocupada, ya no tanto como corresponsal recontratado de Proceso, sino ganas de fiesta en fiesta, andas en las comunidades, estás con la columna que pasa Pedro, o sea, siempre jovial, siempre sonriente, pero a mí me gustaría que nos platicaras ¿cómo nace tu amor por el periodismo? O sea, ¿quién es Pedro antes de empezar a abrazar esta profesión que hoy se ha vuelto pues prácticamente un apostolado de vida con todos los riesgos que implica ejercer el periodismo y sobre todo con ética, con profesionalismo? Pero ¿cómo nace? ¿Quién es Pedro Matías? ¿Dónde naces? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Quién es Pedro? Mira, pues bueno, soy aquí orgullosamente oaxaqueño. Mi esencia es oaxaqueña totalmente. Mi mamá de Esquipulas, Jojo, mi papá de Jojo, la cabecera. Y yo nací en Úsares 710, ahí en el centro. Entonces una partera, una tía, la tía Rosita. Y, y soy el mayor de 4 hermanos. De ahí viene mi hermano Pastor, mi hermana Maribel y mi hermano Rafael. Y pues nacimos en una familia muy humilde, demasiado sencilla, se diría yo. Y eso me marcó. Yo nunca sabía qué iba a hacer, no tenía idea, pues, o sea, no es de que voy a ser periodista y quiero ser crítico, no, nada de eso. Pues sobre la marcha fui creciendo en pobreza, mucha pobreza. Mi abuela vendía tortillas ese conocimiento que me transmitió de trabajo, pero también de sacrificio, pero también de dolor, porque nunca vi que se comprara algo para ella, nunca viajó. Yo les contaba a algunos que me admiraba mucho cuando decía, ya viene la Guelaguetza, y yo decía, la Guelaguetza. ¿Y qué era? Ese día vendía 2 clasques de tortillas, entonces había más dinero, pero más trabajo, pero más un pan, pero más una frutita que me llevaba el tejate. Era como la degustación, esperar esa fecha importante. Era una fiesta. No. Una celebración para la Guelaguetza, para nosotros, para ustedes. No, porque era trabajo. Ya después lo veo, eso digo, es una fiesta, sí, todos lo celebran, pero para ella era un ingreso mayor, pero era doble trabajo y para satisfacer un gusto pequeño. Era una oportunidad de un ingreso. De incrementar ingresos. Pero ella nunca supo que era la Guelaguetza. O sea, del festival, la fiesta o el baile y las danzas y todo, nada. Era porque tenía que venir a vender, era trabajar. Entonces eso a mí me motivaba mucho y siempre le agradecí que me cuidaba y me procuraba, ¿no? O luego me decía, ya vienen los muertos, y me iba yo al pie de Monte Albán a juntar en el arroyo las florecitas esas de cruz, o las amarillitas, y hacer los rollitos, y ella se iba y los vendía
en el centro, en el mercado 20 de noviembre, y y ya regresaba con el pan, y ya regresaba con el chocolate, y eso me sentía orgulloso por eso, porque pues, me procuraba y era mi fiesta. Pero al paso del tiempo me di cuenta que era sacrificio, que era demasiado trabajo y que era mucho dolor de Amor, parte de ella pero y mucho amor, sí, es mucho así, amor, sí. ¿no? Pero también mucha injusticia. Entonces dije, tanto que se sacrificaba, tanto que le dedicaba tiempo para esto y nunca tuvo para ella. Y cómo llegan ciertos personajes de la nada y se vuelven ricos y son corruptos, son soberbios, son prepotentes. Y eso me enerva y eso me hace decir, pero ¿por qué esto y por qué el otro? ¿No? Entonces, de ahí mi idea de estar del lado de lo justo, De lo de justo. lo justo. Y ya de allí, también tuve una familia que era con violencia intrafamiliar y todo eso, y que se separaban, que no se separaban y que se juntaban y fueron migrantes, se fueron a la Ciudad de México a trabajar, nos fuimos para allá. Entonces allí empecé a estudiar, mi mamá lo vendía tortas para que yo fuera a la escuela. ¿La abuela se queda acá? Sí, mi abuela se queda acá. Hay una escena que hasta parece de película, De claro, de Juan la Rulfo, revolución. además, ¿no? De Buñuel. Y porque pues yo crecí con mi abuela y tenía yo, no sé, 7 años, algo así. Y entonces mi mamá ya estaba viendo con mi papá en México, en la Ciudad de México, y viene por mí. Y entonces mi abuelo me va a dejar a la estación del ferrocarril que está allí, por donde está Calzada Madero. Pues está el Calzada Madero, mío sí, ahora, ¿no? sí, así es. Y yo con el gusto de ver a mi mamá, pero con el dolor de dejar a mi otra mamá, me subo al tren y ella llorando, y yo llorando, y fue una despedida muy dolorosa. Entonces cuando el tren va avanzando y yo asomándome desde la ventana y bueno, Dejando la infancia. pues podría ser, fíjate qué bonito, así como lo dices. Y y eso pasó, pues me hizo ir a conocer otros rumbos, otras formas de vida. Y tuve que trabajar en algunos momentos, digo, no está para saberlo algunos, me metí a trabajar en un taller de bulbos o de las televisiones, de radiotécnico le llamaba, que eran unas Sí, televisionzotas y la exacto. radio y todo eso. Y los bulbos eran unas Unas cosas de cosetas vidrio, de vidrio, ¿no? así, así. Sí. Y entonces, así más o menos unos así para la televisión, unos más Ujú. chiquitos. Entonces a mí me pagaban 50 pesos a la semana. Y entonces lo que me ponían a hacer es a probar los bulbos. Si funcionaban y estaba bien, si no, los desechábamos, ¿no? Y ya eso, me acuerdo que eso fue ahí en San Felipe, en la Ciudad de México, en la colonia San Felipe de Jesús. Y ya después de eso, ya había una película. Lo primero que me compré cuando, Con tus con ahorros de ese esos sueldo. 50 pesos que me pagaron, estaba de moda la película de Tiburón. Y fui a comprar una camisa que venía el tiburón que hacía Mm. en los psicotas. No olvidó nada más del La tiburón. pura mandíbula, ¿no? Ajá, sí. Y unos rufles. O sea, era mi idea de comerme algo, ¿no? De comprarme algo para mí, porque pues había muchas limitaciones. Y ya, pues entonces estudié, luego me regresé otra vez a Oaxaca, estudié aquí parte de la primaria y luego la primaria de secundaria. Luego me regresé otra vez con la familia a O sea, México, cuando tú estabas trabajando en lo de radio técnico. en radiotécnico, ¿cuántos años tenías? Pues no sé, ¿8, 10, algo así, porque estaba en tercero año de primaria, entonces no estoy sabrás. Y 9, 10 años? sí, Eras un niño. Por eso sí, decíamos, cuando tú te vas esa primera vez es como un parto, ¿no? Porque finalmente es un rompimiento pues, de tu seno materno, del ombligo, o sea, tu sí, sí, primer sí. corte. Llegas ahí, regresas a estudiar aquí a acabar la Regularia, primaria sí, ajá. y Y me regreso a México a estudiar la secundaria y la preparatoria. Entro a una escuela, a un método de educación que era como, después del 68 pues hubo tanto desmadre que lo que querían es descentralizar. Entonces
las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México crearon otras que se llamaba Colegio de Ciencias y Humanidades. Y entonces yo entré ahí en ese tipo de preparatoria. Era un sistema como de decisión propia, donde te formabas tú. No es de que ahí va el papá y la mamá a dejarte y te va a traer y te tienes tú sabes que si ver. estudias, si no estudias, si el maestro va y te da asignaturas y es tu tema. Ajá, esa es la entrada. Como de Yo soy, trabajadores. yo soy el maestro, me presento, quien quiera estudiar, viene. Este es el plan de estudios, esta es la mecánica. Quien no va a estudiar, dígame quién no va a venir o quién me va a venir a quitar el tiempo, le doy qué calificación quiere, te la doy, pero te vas y no me quitas el tiempo. Así era, ¿no? Y yo dije, este método, pues, es un cambio también, entonces empecé a hacer eso. Con decirte que la materia que llevaba se llamaba Ética y Conocimiento del Hombre, no era casi mucho de estudiar, sino era de aplicar en la calle. Estaba en ese entonces, me acuerdo que estaba la huelga del Pascual Boing, y entonces nos mandaban a apoyar, a botear, para llevarles a los trabajadores, o luego íbamos a hacer guardias con los trabajadores, o íbamos a apoyarlos en alguna manifestación. Entonces, eso era la calificación y esa era la participación nuestra. Entonces era una formación humanista práctica. Así es. Ay, ojalá hubieran ido todos los políticos, muchos, a esas escuelas. Ellos deberían ir a Lecumberri para que se queden ahí atorados. Eso también. ¿No? Sí. Y eso fue, entonces eso me enseñó, y luego además soy muy burro para las matemáticas, demasiado. Entonces no sé de números y entonces llevaba matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3 y matemáticas 4. Reprobé 1, 2 y 3 y pasé 4. Entonces tuve que recursar 1, 2 y 3. Y entonces como me quedaba recursar a otro turno, entonces me volví representante del turno matutino en las asambleas estudiantiles para apoyar a unos movimientos que había. Y ya, después pasé matemáticas 3, me faltaban 1 y 2, luego pasé matemáticas 1 y ya. El último año, ya que lo que me quedaba era, debía yo matemáticas 2, si no lo podía pasar y teníamos pase automático a la UNAM. Y así yo sufría porque, y ahora por una materia me voy a quedar. Hubo una persona que sabía mucho de materias y dijo, vamos a ensayar, vamos a aprender, y me estuvo allí enseñando todo una semana para pasar en el último examen que tenía yo de oportunidad. Y lo pasé y ahí fue donde tuve la mejor calificación, pero dije, bueno, ya lo salvé. Entonces viene el asunto de elegir qué carrera voy a elegir. Dije, nada que tenga que ver con matemáticas. Y entonces, ¿qué otra? No, y pues era Ciencias de la Comunicación y Periodismo Colectivo, así se llamaba la carrera. Dije, pues periodismo. Pero no porque estuviera yo consciente de qué era periodismo y qué se hacía y dónde se formaba. Te sonó bonito. Me sonó a escape. Y ya, hubo un problema administrativo. Entonces, por donde yo vivía, en la zona donde me correspondía la Escuela Nacional Superior de Educación, que era de la UNAM, pero en el área de Acatlán, allí por la zona residencial de Satélite y todo ese rollo. Pero mis documentos se perdieron y me mandaron a la ENEP Aragón. Y no sabía dónde estaba y fui a la UNAM y me dijeron, no, que tus papeles están extraviados, vamos a buscar. Cuando ya me encontraron, me dijeron, tienes que irte a la ENEP Aragón y ya después ahí haces tu cambio para la ENEP Acatlán. Y digo, sí, pero para eso ya han pasado 2 meses. Y ya cuando me dieron el cambio ya eran 3 meses, ya iba medio semestre. Y luego eran materias seriadas y entonces el primer semestre lo reprobé. Y entonces, por consiguiente, el segundo semestre estaba reprobado. Y mi mamá, pues, trabajaba, digo, a veces lavando, a veces vendiendo tortas para cubrirme las necesidades de la escuela. Y me parecía injusto que yo estuviera reprobando y ella sacrificándose. Entonces, entré en esa disyuntiva. Y además, las materias eran, llevabas, metodología, llevabas epistemología,
muchas materias que llevaban números. Entonces dije, no, pues ya valí. Desafortunadamente fallé. Cálculo. A cálculo, entonces, Yo sí, nunca sí, sí. pude. Lógica, matemática. Ni mi vida pude calcular, menos iba yo a calcular los números, imagínate. ¿No? Sí, y entonces ya pasó eso y ya regresé, desafortunadamente mi abuelo lo atropellaron, se murió, entonces mi abuela se quedó sola. Entonces fue un pretexto que tuve yo para venirme. Dije, voy a cuidar a mi abuela, me quedo con ella. Le quito un peso de encima de mamá, me regreso acá, nada más estudié un año de la carrera, se puede decir. Entonces soy totalmente empírico. Y llego con mi abuela, y ella tenía un parentesco, bueno, su hermano de mi abuela era padrastro de Mario Medina Torres, y él era en ese entonces director del periódico El Nuevo Informador. Entonces mi abuela le comenta y él le dice, no, pues que venga conmigo y aquí para que empiece a trabajar. Entonces ya fui, y ya me dijo, vente mañana, vas a estar en la policíaca, vas a estar así. Entonces empecé un 12 de diciembre de 1985 y ya de ahí para el Real empecé en la policía, que estuve nada más como 3 meses, 4 meses en el No Informador. De allí Samuel Gómez y Daniel Navarro tuvieron a bien jalarme al Imparcial. Estuve en el Imparcial un rato, tuve unas broncas ahí con don Benjamín Fernández Pichardo, logré que me mandaran información general, pero después ya no estaba a gusto, me fui 2 años, casi, no, un año y medio a comunicación social con el gobierno del estado, donde estaba Leandro Don Hernández, Leandro. y era el director. ¿Ahí nace tu amistad con Don Leandro? ¿O Sí. ya lo conocías? No, y ahí empecé a conocer A a muchos. grandes personajes y todo eso. Y allí, ese fue creo un punto neurálgico en mi carrera porque estaba Eladio Ramírez López, el gobernador, y entonces era caminar y caminar, ir a los lugares, a las comunidades. Sí había, ahí sí se hacía territorio, Sí. ¿no? Y periodismo de investigación. No, pero yo como campo. era de comunicación social tenía que ir a las comunidades con él. Entonces empecé a caminar los lugares, empecé a conocer las regiones, empecé a conocer las culturas. O sea, ya no es de que me lo contaban o que lo tenía que leer, sino que lo palpé y noté y conocí parte de la esencia de estas comunidades, y eso me enriqueció todo, todo, todo. Al poco tiempo, Ernesto Reyes, que era el coordinador de Notimex, me invita a trabajar a Notimex y me voy con él a trabajar y empecé ahí a trabajar. Estuve 3 años, 8 meses allí en Notimex, y en 1994, cuando irrumpió el ZLN en Chiapas, en Oaxaca empezaron a buscar corresponsal de la revista Proceso. Y me acuerdo muy bien, yo no conocía uno se da cuenta a veces quiénes están en su nivel, o sea, ciertos los corresponsales, mira, esos no, y pues tú eres como que la oveja negra, y dices, no, pues ojalá algún día, pero pues no te lo dimensionas. Y ya fue que un día, no sé, de la nada, me llamó Isidoro Yescas. Yo no lo conocía. Sabía que él había estado como corresponsal, porque Ernesto Reyes fue el primero, luego Isidoro Yescas, y creo que estuvo haciendo sus pininos el hermano de Elía Torrentera, ¿Fortino? no, ¿Ulises? Luis Torrentera, pero no sé qué pasó. Y no sé en qué momento, pero Isidoro me llamó. O sea, eso sí lo tengo bien presente. Y que me dijo que andaban buscando corresponsal aquí en Oaxaca. Pero Proceso. Entonces yo cuando dije, Proceso, no más. Si cuando estaba en la prepa y decía los de Proceso y luego el 1+1 y la jornada. No, no, no. Te imaginas, es impensable que yo pudiera trabajar para allá. Entonces me dijo esto y digo, no, pero pues yo para el Proceso, ¿yo qué voy a hacer? No, soy empírico, no tengo los conocimientos, no tengo las tablas de ellos. Me dijo una frase bien, bien interesante. Me dijo, ¿y por qué no lo intentas? Si te dicen no, ¿qué pierdes? No, pues nada. Y si te dicen sí,
No, ¿te imaginas yo en proceso? No, sería una chingonería. Me atreví, lo hice, llamé y me dijeron, sí, vas a estar 3 meses a prueba, se te va a pagar si se te publica algo, pero si no, no hay Nada. ningún compromiso y hasta aquí, ¿no? Le digo, perfecto. Y ya, pero estaba el conflicto del ZLN y viene el asunto con Diodoro Carrasco, la retención ahí en la Sierra Juárez, en San Juan Yajila. Y yo ya tenía desde ese entonces, desde Notimex, ya tenía contacto con las comunidades y entonces la Unión de la Sierra Juárez, la UNOSJO, me mandaron imágenes, notas, información por teléfono de lo que estaba pasando allá, que habían invitado al gobernador a 2 comunidades de la Sierra Juárez para que fuera a un evento y ya ves que en ese entonces pues se iban las camionetas a la avanzada, ¿no? Sí. Y los delegados y algunos funcionarios y todo eso, porque había una gran comilona, lo recibían muy bien, o sea, era importante. Pero el gobernador no fue porque alegó que había mal tiempo. Y entonces lo que hicieron las comunidades, dijeron, no se van los funcionarios, aquí los vamos a retener. Entonces mandé la notita, nos retienen a funcionarios tal, en tal lugar, y ya pasó. Y al siguiente día, dijeron, no viene el gobernador, no quiere venir, entonces aquí lo vamos a tener. Cumplen tantas horas de ir retenidos, Pues el gobernador se vio obligado a ir. Y ya fue, y estando allí, cuando bajó el helicóptero, trozaron árboles para que no se fuera. Y me dicen, ¿no? Y aquí el gobernador no se va a ir hasta que nos resuelvan los asuntos. Y yo iba a Juan Pendejo, la nota, y la mando por Notimex y la mando a proceso. En Notimex había un filtro, o sea, tenía que pasar primero con el editor de guardia, y si veía que era nota importante, la mandaba por el hilo nacional o internacional, dependiendo de lo que fuera. Entonces, cuando mandé la nota que habían retenido al gobernador, Ernesto Reyes estaba de descanso, era un domingo, y no estaba. Entonces yo mandé mi nota por el hilo privado, la reciben en México, creo que no estaba nadie importante allí, y el que lo vio, periodista me imagino, y dijo, nota, es la nota, y la manda por hilo nacional y al internacional. Entonces se volvió una nota mundial. Sí, porque dijeron, ya retuvieron ya se levantaron los indígenas de Chiapas, ahora se levantan los indígenas de Oaxaca y retienen al gobernador de Oaxaca. No, ese es un desmadre. Su hecho. Y entonces, al siguiente día, estaba el programa Hoy Mismo con Lourdes Guerrero y con Guillermo Ochoa. Ahí habló el gobernador, ahí despotricó contra mí, ahí me dijo que era un mentiroso, un amarillista, sensacionalista, irresponsable, de lo peor. Tan de lo peor que Notimex dijo, aquí está tu renuncia. Gracias. Y yo dije, pero ¿por qué voy a aceptar algo que se me hace injusto? O sea, yo cumplí con mi misión de informar. A que no les haya gustado la realidad es otra cosa. Ajá. Y entonces, pero no iba yo, se iba Ernesto y se iba todos, sí, los de aquí de la coordinación regional. Todos los que no pararon la información a tiempo, ¿no? Sí. Y entonces lo que hicimos fue, pues ir a recabar datos para defendernos. Entonces, rentamos una camioneta y nos fuimos. Ernesto Reyes y Paco Sánchez nos acompañó, porque estaba entonces el corresponsal del Financiero. Y ya nos fuimos, llegamos a Ixtlán, y en Ixtlán, como yo trabajé en la información policíaca, pues tenía contacto con los comandantes y todo eso, ajá. Y entonces les decía, oye, pero es que ¿y qué pasó? Y que el gobernador, sí, no, mira, aquí está el parte informativo. Y nosotros habíamos retenidos, secuestraron, ahí pusieron y regala una copia. Sí, aquí está. No, también corrieron después al comandante, yo Me imagino, pues. Y ya llegamos a San Juan Yajila, llegamos ya como las 11 de la noche, estaba todo en silencio. Nos quedamos en la batea de la camioneta para no generar más problemas y todo eso. Y ahí el frío y todo eso, sorteando todo. Pero entonces ya amaneció y buscamos al agente municipal de San Juan Yajila. Y se enfermó de ese susto por todo lo que, como era decisión de todas las comunidades, no de él propio, y se tuvo que hacer.
Y entonces sí, nos dijo, no, sí pasó esto, y aquí están todavía los troncos tirados, fotos, tenía el acta de la asamblea con todos los sellos de de las comunidades que decían, y había un párrafo donde decía, el gobernador Diodoro Cardoso no se va hasta que nos resuelva el 60% de nuestras demandas. Aquí está. Nos fuimos a México, A Notimex. a Notimex, y me recontrataron. Pero entonces en proceso me dijeron, a partir del 1 de mayo eres Ya eres nuestro proceso. corresponsal de proceso. Fíjate, por eso digo las coincidencias o los destinos o las misiones que ya tienes que ya viene cumplir. marcada así para mí. Yo no busqué ser el periodista crítico, ni es. Se ¿El dio destino y te eso el llevó? destino me llevó. Primero, la segunda. Era el 29 de abril, como la 1 de la tarde más o menos, y me habla allá a la casa el señor Sergio Loya y me dice, Pedro Matías, y no sé qué, ya vimos tu trabajo. A partir del 1 de mayo eres nuestro corresponsal en Oaxaca, vas a ganar tanto. Era así como... mi mejor regalo. Entonces me fue mi mejor regalo y gracias Dios, gracias por esta bendición. Pero cuando dije 1 de mayo, ¿y ahora cómo me voy a sostener? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con todas estas expectativas, ¿no? Pues mira, 31 años después aquí sigo, en proceso, con el gusto de seguir informando y de estar en un medio que nunca me dijeron, no toques a ese, madrea al otro, o chinga a este. No, Nunca hubo nunca. línea. O nunca me dijeron, tienes que hacer esto, dedicas. Todo fueron propuestas mías. Todo era trabajo que decían, es interesante, o nunca una censura, o que me dijeran, cámbiala esto. Y en estos 40 años, creo que he tenido como 3 cartas aclaratorias, o sea, no son muchas, creo, y, y me decía mi jefe, Pedro, prefiero que se nos vaya la nota antes que nos manden cartas aclaratorias. Y entonces, eso me ayudó y creo que he estado del lado de las causas justas y eso me ha mantenido y, y eso creo que también me hace ser congruente con mi formación de vida, con mi formación laboral y con la misión que tengo encomendada, ¿no? Pedro, es que finalmente parece que el destino te va poniendo en el lugar, en el momento exacto, porque hay quienes pasamos, ¿no? Y nos seguimos de largo. O sea, yo sí creo hoy, ¿no? Que traes ya como una misión predestinada. Y tú eres una prueba viva, orgullosamente viva, y orgullosamente puedo decir que soy tu amiga, que la ética y el profesionalismo no se enseña en la escuela, no se enseña en el aula, se enseña en la vida. Y yo creo que gran parte de eso también ya lo traes como herencia, en este caso del trabajo de tu madre, de tu abuela, de todas las circunstancias familiares, te hacen buena persona. Y dicen, hay un proverbio ahí que dice que no puedes ser buen periodista si no eres buena persona, ¿no? Y tú eres una prueba, digo, viva de que así es. A mí me gustaría que nos compartieras un poco, Pedro, si tu abuela, cuando le dijiste voy a ser periodista, cuando llegaste a Proceso, a Notimex, ella seguía viva, ya no estaba contigo, vio tu primera nota publicada, o sea, porque finalmente es honrar, ¿no? Y qué más quisiera uno que poderlos honrar en vida todo el tiempo, pero a veces cuando ya tienes las posibilidades, ellos ya están en otro plano viéndolos. ¿Ella lo vivió contigo o ya no estaba contigo? No tanto así como dices tú de que si leyó mi nota y todo eso, porque no estaba en esa sintonía No, pero que tú llegaras y le dijeras abuela, ¿no? No, porque ni eso, ni con mi Ni tú familia lo nunca lo he hecho. dimensionabas. Ajá, no, nada de eso de verdad. Y lo que sí me dolía, o me dolió, tuve la oportunidad de comprarle algunos zapatos, pero me dolía porque no podía darle más. Y creo que mi mayor dolor es eso de que ella no disfrutó, nunca conoció Montealbán, nunca conoció la guelaguetza, lo folclórico, nunca conoció el mar, siempre conoció el dolor y el trabajo. Entonces ese es, digamos, mi mayor
tristeza porque no tuve tiempo para eso, pero ella sí se dio cuenta que era mi amor, estuve cuando falleció, murió de cáncer en el estómago porque de todo lo que El aspiraba el humo. carbón y todo eso, el humo, y nunca se quejó, nunca hizo cama, con todas sus dolencias y con todo lo que estaba viendo, no, era tan fuerte, menudita pero fuerte, tuvo tantas cuestiones de dolor porque digo, como vendía tortillas, ella vendía en el mercado a 20 de noviembre. Yo me acuerdo porque era donde vende el pan delfinita, allí se ponía ella. Llegábamos, y yo me sentaba ahí y ella a vender tortillas y lo que esperaba es que me diera mi pan. Terminábamos de allí, íbamos a entregar leche allí en la esquina del mercado Torres Magón, donde venden licuados, ahí le iban a entregar leche. Luego de ahí íbamos a dejarle tortillas a mi bisabuela, la mamá de mi abuela, y luego a la tía donde nací en Usares, y ya de eso a correr, porque a las 9 de la noche era el último El camión para último Sachila, camión. y entonces a correr, y ya, pero para mí eso era hermoso porque disfrutaba con ella, salía, pero no, te digo, siempre trabajando, y entonces no tuve la oportunidad de regalarle más. Sé que no lo esperaba, sé que no lo necesitaba porque para ella era nada más Pues dar, ¿no? yo creo que el regalo de ella era darte el pan y ver cómo te lo comías con ese gusto, esos pequeños detalles que van marcando la vida final. Se oyó así como muy dramático, pero son los que marcan la vida, ¿no? Sí. Y yo creo que como abuelas, como madres, como padres, tú eres papá, ese día a día, esa sonrisa que brilla cuando te compran un juguetito, el dulce, es lo que te llena, Sí. es lo que te llevas, es lo que te hace fuerte finalmente. Y yo creo que es cuando dices, ay, yo siempre he pensado, no es que digas, es que yo me sacrifiqué por mis hijos, yo me quité el pan de mi... Ay, yo no entiendo ese discurso. Sí, Uno sí, lo no. hace con todo el amor, porque no, es como tu misión, es algo que te nace, ¿no? Sí, te tiene que nacer. Te Sí, nace sí, hacerlo. Entonces sí. yo creo que ella se fue muy satisfecha, estoy completamente segura. Con tu mamá, pues ella estuvo más tiempo Sí, está contigo, todavía. está todavía, Sí. ya vio una transformación de ese Pedro a Pedro Matías, ¿no? Sí. Del niño. Pero finalmente ese origen es el que te hizo quien eres, es el que te dio esa sensibilidad para poder ver la injusticia, para no ser corrupto, para no ser desleal, para no traicionar, ¿no? Porque en el andar del periodismo se dice fácil, Pedro, pero uno a veces enfrenta muchos retos y muchos obstáculos. Hoy pues nos amenazan, nos matan, pero antes tenían otras formas de hacerte manita de puerco, te corrían de los trabajos, te cerraban las puertas, de repente pues tu familia, tu hermano, en tu caso que no fue así, pero o tu esposo, pues no le daban trabajo en ningún lado, o sea, siempre ha habido formas. Sí, sí, sí. Tú te cobijaste en un medio nacional que pues fue su época de oro, de proceso, Sí, sí, sí. con una política de crítica, de cuestionamiento de lo que se estaba viviendo en ese momento en este país y que transformó el antes y el después. Pero lo más importante es que hoy, sentado, ¿no? Sentado frente ya no a la máquina, sino a la computadora, o a veces ya hasta en el celular, ya ni la computadora, muchos de los actores políticos del hoy, que se sienten intocables, que se sienten... Ay, que yo a veces los oigo de hacer declaraciones y dices, ¿cómo? No tienen pasado, no tienen memoria, se llenan la boca hablando de honestidad y conocemos su pasado, su origen. Digo, todo el mundo tiene derecho a cambiar en algún momento de la vida, ¿no? Pero yo veo muy difícil que, pues si no se compusieron a medio camino, pues cuando llegan y tienen el poder, se vuelvan buenas gentes, yo creo que no, se vuelven más corruptos y aprovechan más las circunstancias. Sí. Pero finalmente, en este ejercicio de 40 años, de escribir historias, de dar notas, pues yo creo que también uno va encontrando a veces cosas que te duelen mucho. O sea, esas injusticias o algo que dices, chin,
no llegué a tiempo, a lo mejor si yo hubiera publicado, a lo mejor, esos hubieras, a lo mejor no hubiera habido una matanza, a lo mejor se hubiera salvado. Y te van transformando también. Pedro, hoy, ¿tiene algún resquebrajo ahí escondido, guardado, que le duela no haber hecho, no como culpa, sino como reflexión en el ejercicio periodístico? Tal vez no necesariamente en el ejercicio periodístico, sino un poco el no haberme preparado. O sea, sí, dicen que la vejez viruela. Ahorita estoy ¿Quieres estudiar? estudiando la carrera de periodismo, pero ya, fíjate, ya a mis 62 años. Porque sí es necesario seguir aprendiendo, sí es necesario tener las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahorita que tú lo mencionaste, nos tocó las 3 etapas, no sé si tú también, pero empecé la máquina de escribir la Olivetti, que hacías tu nota y que decía el editor, decía, no, esto no sirve, y otra vez empezar otra vez, y cómo empezaba, y cómo iba, y otra vez. Sí, porque no te dejaban ni siquiera sacarla del basurero. No, nada, sí, o la rompían. Y luego la eléctrica. Y después vino la eléctrica. Para mí esa era una cosa impresionante, que tocabas uno y era ¿no? Y luego vino el fax y telefax y la computadora. En la computadora me tocó ya en Notimex, y sí, una cosota aquí así, pero entonces yo sí tuve que anotar, aquí es el encendido, este es el botón de la apagar, este es el de guardar, entonces ahí iba paso por paso. Entonces, ¿te imaginas? O sea, todo lo que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, y hasta que después ya cuando se te volvió ya manual, que todo lo podía hacer de manera ordinaria y todo eso. Y ahora con las tecnologías, ahora tengo que estar adaptado. Ahora ya me metí al TikTok, ya me metí al Facebook, ya estoy en Instagram. Ya estás en la inteligencia artificial. Y también, pero tengo que hacerlo. O sea, si no quiero perder vigencia, o al menos para que yo difunda lo que yo estoy haciendo, o lo que decías tú, las fiestas. Hay 3 elementos que identifican a Oaxaca, ¿no? Que es el trabajo comunitario, que es el que a veces ejercemos cada quien en nuestra trinchera. Es la guelaguetza, es el dar, el ser bondadoso, el dar un poquito de tu tiempo, de tu escucha, o de tu espacio, o de lo que sea, para lograr, si no transformar, al menos evitar o atender ciertas cosas. Y la fiesta. Somos fiesteros por naturaleza, y a mí me encanta, y más eso, la compartencia con la gente, cómo se desprende de lo poquito que tiene para compartirlo, y no espera a acumular, y después aquí no tienes. Lo que vas acumulando es ambiciones, y que al rato termines. Y dolencias. Sí, ¿no? Entonces es eso. Entonces me faltó, creo que eso. En lo periodístico, no creo que más, no como dolencia, sino más como indignación, porque me tocó en la etapa de que vas formándote, y quería yo también mi revolución a través de mi trabajo, así, darle voz a los que estaban luchando, que querían esto, que querían reivindicar a los pobres y todo eso, y después confirmar que traicionaron esos principios, y después de confirmar que son lo peor de esa basura, peor que los otros, porque los otros sabíamos que así eran, y estos resultaron peor porque utilizan a la gente para poder chingarla. Eso me genera enojo, encabronamiento, decepción, indignación, eso sí. Del otro no, porque creo que hice en lo que tenía la posibilidad de dar el espacio que tenía que darle. Y sí, en algunos casos, pues me tocó, en todos los sexenios me ha tocado masacres, los de Saniza y Amoltepec, los 28 casos, los de Agua Fría, los 26 casos allí en Texitlán, los muertos allí en La Lana, en San Juan Mixtepec. Me ha tocado todos los sexenios. Hay quienes dicen, incluido un gobernador, que decían que hay cosas que son como usos y costumbres en Oaxaca, o tradiciones, ¿no? O parte de nuestra cultura, que son los plantones, los bloqueos, y también las confrontaciones en las comunidades, sobre todo en las comunidades por cuestiones agrarias, estos desplazamientos forzados que se han incrementado,
Bueno, el simple hecho de la migración, o sea, seguimos siendo un estado migrante. Sí, sí, O sea, ¿y por qué nos vamos? Porque no tenemos oportunidades, porque hay violencia en nuestras comunidades. Antes eran los caciques, hoy es el crimen organizado. Sí. A veces son los intereses políticos. Vimos apenas a un político al que le mandamos saludos, a él pidió Concha Arellano, ¿no? Que lo conocimos cuando empezaba con Diodoro precisamente. De caporal y a me cacique. tocó a mí conocer su vivienda, conocer a sus padres. Y bueno, ahora nada que ver, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, si se sacan como Gurrión, ¿no? Que dicen que sacaron la lotería 20 veces, no sé, pero no se vuelven ricos, Pedro. Sí. Se vuelven cínicamente multimillonarios. De la noche a la mañana, y los ves ahora, ¿no? Caballo. Bueno, hasta ya se hacen su cirugía los señores también y las señoras. Y entonces, pero la gente sigue viviendo en pobreza. La siguen utilizando. Sigue viviendo en pobreza, sigue migrando, y eso es un desplazamiento forzado también, que a veces no lo queremos reconocer, y menos en las políticas públicas. Vemos que cada vez hay nuevos ricos, escandalosamente y cínicamente ricos en Oaxaca. Cuando vemos los presupuestos que dicen, se robó, o cuando dicen, se robó 1,800 millones, o le faltó justificar, ¿no? Como el gobernador cuando fue secretario. De Murat no vas a hablar. ¿no? O de Murat. De Salomón Jara tampoco. O sea, que dices, ¿con qué facilidad pueden hablar? Sí. O sea, de miles de millones, cuando hay familias el día de hoy que siguen sobreviviendo con 200 pesos al día, con 100 pesos al día, porque sigue siendo una realidad, ¿no? Y entonces, yo he dejado desde hace rato de hacer el periodismo de reportaje. Sí voy, entrevisto en comunidades, etcétera. Hacemos este programa, estamos tratando de dejar un pequeño testimonio de lo que pasa, pero hay días que me paro y digo, no, voy a volver a reportear, porque lo traigo, o sea, lo necesito, pero me entra un desencanto hacia la vida, hacia mí misma, y digo, ¿vale la pena? O sea, no pasa nada. A los que cuestionamos ayer, ¿no? En nuestros pininos, en nuestros principios, hoy están en el poder. Bueno, unos en el poder ya están muertos, ¿verdad? Pero no pasó nada. No se transformó en nada, eso pensamos, ¿no? Y digo, no vale la pena. O sea, porque uno tiene, como todo en la vida y como todas las profesiones, una decisión que uno toma tiene un costo en la vida. Y uno pagó costos en el ejercicio periodístico. Sí, claro. Porque entonces, hace unos días estuvimos en un taller, ¿no? De artículo 19 y decían, es que las mujeres tienen la violencia hacia las mujeres periodistas y el impacto es diferente. O sea, yo el día que dije quiero ser, a mí me dijeron, a mí no me importa si eres mujer, no me importa, yo tenía 3 hijos cuando empecé, tienes 3 hijos, es sábado, es domingo, no sé, tú eres periodista, 365, las 24 horas. Así es. Y a veces te hablaban, te hablaban cuando los teléfonos de disco. Sí. 2, 3 de la mañana. No, porque casi todos empezamos, ¿no? Yo empecé en el anfiteatro ahí. Sí. Están a las 3 de la mañana. No hay hora para la noticia. Claro, sí es. Y además se vuelve vicio porque cuando yo le dedicaba esos pequeños espacios a mi familia, ¿no? A mi esposo, a mis hijos, yo iba viendo todo. Y decía, a ver, espérenme. Ajá, sí. Ay, y se encabronaba. La verdad, decían así como, ¿a qué horas? O sea, nunca estás. Pagó precios, Pedro Matías, familia. Yo pagué unos muy caros, muy caros. ¿Tú pagaste precios? Sí, pero volvemos un poco a eso de cómo te van llevando la vida por ciertos caminos para cumplir lo que tu misión. Tu misión, sí. Ahorita que decías tú eso de la decepción y que dices tú, ¿para qué? Y si nada pasa y todo eso. Eso me pasó a mí en el 2008. Después del 2006 que cubrimos y estuvimos en las barricadas y entre los balazos y entre los madrazos y no dormías y trabajabas estando allí en las noches. Si es que comes, así es. Tu úlcera te lo ha de recordar ahora. Y entonces, pues ¿por qué? Porque tienes una convicción, es decir, este movimiento
puede que sea porque ya fue el hartazgo de algo. Y qué bueno, porque con los que vienen a llegar, que tienen interés de hacer y por los demás, qué chingón que van a llegar. Es tu ideal, ¿no? Y llegaron. Y Y luego, fue la decepción porque pues son peores que los otros. Digo porque los otros de los conocidas son corruptos o vividores o les gusta la política y o todo venían eso. del ITAM, o sea, Ajá, y así, a otro eran nivel nice, y ¿no? todo eso, hijos de caciques. Pero esos jodidos que decían, vamos a cambiar porque vengo de acá abajo y quiero que ay, no, pues sí, claro, tienen esa necesidad de cambiar el destino de estas comunidades. Y yo me acuso de que le di voz a estos personajes, a la Monjara, Flavio Pues Sosa, Rey todos, Morales, ¿no? todo eso. Pero, Los que no, pero estábamos en ese momento. pero es que cuando iban a sus reuniones casi clandestinas en la zona de Mazateca, en la zona de Cuicateca y todo eso, que hacían sus reuniones de su O organización. cuando el EPR, Pedro, Pero eso que ya fue hasta éramos despuesito. clandestinos, Sí, o sea, hasta sí. nos cateaban nuestras Que casas. íbamos vendados de los ojos y había enfrentamiento con los militares y Sí. no sé si salías de ahí o no. ¿Y ahora? Sí, es eso. Y entonces llegó ese momento que estaba decepcionado. Dije, ¿para qué madre sigo acá si está de la chingada, no cambia nada? Yo estoy igual de jodido, ya estoy ahora de la panza que ya me da la gastritis, las malpasadas. ¿Qué madre hago yo aquí? O sea, no sé si ya te decepcionas, me desmoralizo. Y para bien o para mal, viene el levantón. Me secuestran, estoy como 10 horas encajuelado, siento que me voy a morir. Mi hermano tenía 40 días de haber muerto, le pido a él que me eche la mano porque si se fue él y me voy yo, mi mamá se va también, se acaba la familia. Pasó muchas cosas. Tocaste fondo existencial. Toqué fondo, sí. Y me logré, le dije a la Virgen de Juquila, si salgo de esta voy caminando a verte, Virgencita, y hoy ya llevo 6 años yendo a verla. A Dios le dije, Dios, si crees que mi misión ya está cumplida, hágase su voluntad. Y me fueron a tirar ahí por rumbo a Tlacolula. Y entonces dije, no, pues toda mi misión no está cumplida, aquí sigo. Ahora con más ganas. Pero, te digo, ahí fue el parteaguas, porque entonces lo que yo ya decía, yo estoy hasta la chingada de esto, al siguiente día, en tu casa, llegó el obispo Lona Reyes, llegó Francisco Toledo, llegó una señora de la Sierra Juárez a curarme de spa, me llevaban tortillas, me llevaban el nieve. Esa gente me escuchaba, esa gente me ve, esa gente confiaba en mí, esa gente está enterada de lo que de mi trabajo. Entonces dije, algo estoy haciendo bien, pues, ¿para qué más real? Es que es el reconocimiento que vale la pena, ¿no? Porque además ni buscas el reconocimiento. No, claro, pues nada. Es lo que se va dando, es esos amigos de vida, ¿no? De camino que vas construyendo y que a veces son los que menos te imaginas. O que en el caso, pues bueno, de Toledo, por ejemplo, ¿no? Pero ya quiero recuperar la carta, que firmó la carta, la mandó a Noticias para pedir. Pero que caminaste, porque muchos de ellos se fueron haciendo también, o sea, caminamos juntos, se fueron formando, etcétera, unos para bien, otros para mal. Pero finalmente es cuando dices, hijo, sí, acá seguimos. De alguna forma, pero acá seguimos, claro, porque no estás tranquilo si dejas de hacerlo. Sí. No quiero ser cómplice. O sea, hay algo que te come y que te come. Yo de repente digo, no, pura cultura, vamos a hacer cosas bonitas. Tenemos las tertulias los sábados, entrevistamos a los músicos, pero siempre puedes hacer crítica y puedes informar desde cualquier perspectiva, porque además en este país, como antes, pero yo creo que más todavía hoy, por donde te voltees, recoges esta servilleta que se nos cayó y vas a encontrar algo. Sí. ¿No? Brota la corrupción, la impunidad, brota, o sea, es una cosa impresionante, pero también es cierto que quienes informan, ¿no? O que dicen que informan en su mayoría, a veces nos duelen más que las actitudes de quienes hoy están en el poder y que de alguna manera fuimos parte del escalón para que subieran, ¿no? Y que los ves sin cuestionar, sin criticar,
En Oaxaca no pasa nada. En Oaxaca hoy el ejecutivo, digo, antes te hablaba el Diodoro y te amenazaba si tú quieres y o te vetaba o lo que sea. Ignoraba tu grabadora Sí, y se volteaba. Bueno, eran otras formas, ¿no? Sí. O te mandaba los arcones esos que los íbamos a devolver. O sea, era otra forma de ejercer presión. Pero hoy se vuelven como el hazmerreír de unas conferencias de prensa todas las mañanas. O sea, se burlan de ellos. Y burlarse de ellos es burlarse de la sociedad. Porque finalmente, yo recuerdo mucho cuando me decía mi padre, tú vas a cubrir una nota o vas a alguna gira, no vas como Claudia Martínez, tú vas representando un medio de comunicación y vas representando la voz de la gente. O sea, tu ego lo guardas, tú no eres la nota, Uh-huh. Y hoy todos son protagonistas, ¿no? Hijo, es complejo, pero finalmente aquí estás y yo creo que eso es lo satisfactorio, con muchas anécdotas, con un hijo que no has mencionado, yo sé que hablas muy poco de él, y yo creo que eso te permitió, el hecho de que tu hijo estuviera fuera, te permitió también hacer muchas cosas, porque cuando están acá, o sea, tú sabes que en cualquier momento puede pasar algo. A mí me sucedió después de lo del ZLN, de la Carta de Marcos, del EPR, de todo esto, que un día uno de mis hijos, el mayor, José Manuel, ellos hacían taekwondo, estuvo en la selección nacional, fue muy bueno, pero él tendría en ese tiempo, ¿qué? 10 años, 11, 12, y pues llegaban a catear mi casa como Juan por su casa, y un día llegaron a catearla y él estaba ahí, y ya fue cuando, así como se me prendieron todas las alarmas y me hablaron y me dijeron, oye, a ver, ¿qué onda? Dicen que tú estás involucrada, que tú esto, que tú aquello, ya sabes, ¿no? Viene todo eso. Y yo decía, no me van a doblar, pero al final te va pesando, ¿no? Porque tú sabes que no solo estás en riesgo tú, sino les estás quizás cerrando muchas oportunidades a ellos, y yo creo que eso pasó en mi caso, les cerré muchas puertas a mis hijos y les cerré muchas puertas al papá de mis hijos también, pero yo era periodista chingona, ¿no? A veces se llama ego, se llama ego porque yo creo que tenemos la capacidad hoy y la madurez hoy, Pedro, de poder decir a quién sí y a quién no, aunque eso no nos exime de que nos pudiéramos volver a equivocar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero ahora sí te vuelves más selectivo, ¿no? Sí, me tomo el tiempo, ya no cubro todas las conferencias porque solo te utilizan. Y ahora prefiero yo utilizarlo si alguien se está madreando a otro y quiero decirlo yo, pero si lo está diciendo él, perfecto, porque si ya lo retomo, ya me doy esos lujos, ya la información me llega ya a la casa, ya no ando buscando, rastreándola. Y y sobre todo que tengo un medio que tiene esa historia, que va a cumplir 50 años ya. Que te respalda, además no estás solo. Sí, no estoy solo. Y creando mis propios proyectos. Ahorita estoy en mi página que se llama ¿Qué pasa, Pedro? Que surgió de la columna de ¿Qué pasa, Pedro? Y donde utilizo esa frase de ¿qué me cuentan a mí? ¿Qué es su historia? Porque para mala fortuna de esos cabrones, los conozco perfectamente bien. Y si venían de comer frijoles con manteca y ahora me quieren decir que comen caviar y que están, pero si dijeran una prima, están, pero si recién pendejos, no me engañan. Sino uno se chupa el dedo por cochino, no por pendejo. Entonces ahí, eso. Sí, porque por generación, o sea, por una cuestión generacional, crecimos juntos, ¿no? O sea, los vimos, los conocimos, en su momento los entrevistamos, en su momento los apoyamos, jamás les cobramos. Y hoy los ves con esa arrogancia. A mí me decía por ahí uno. Pero ese pendejismo, porque para mí son pendejos. Es que no es para siempre, ¿no? El poder no es para siempre. Y a mí me decía uno de los que es secretario hoy, ¿no? Me decía, es que eres, decía que yo era irreverente. Me dice, eres irreverente con el poder. Ay, bueno, yo no te digo que le contesté, soy muy educada, ¿verdad? Irreverente. O sea, porque además sienten que hoy los tienes que adular y los tienes que venerar, ¿no? Pero bueno, esas son otras historias. Yo creo que políticos como ellos, por llamarlos de alguna forma, siempre va a haber. Lo veremos en este próximo proceso electoral. Sí. Pero finalmente la convicción, la vocación, la pasión de ese olor a tinta que hoy se ha vuelto, pues a lo mejor el dedo chueco con el celular, ¿no? Porque se extraña el olor de las imprentas, pero no de la vocación y del compromiso. Pedro, ¿cuál sería el consejo que tú le darías hoy a quienes incursionan en el periodismo,
más allá de ese periodismo que llaman hoy ciudadano, ¿no? Porque de Ujú. repente dicen mis fuentes de periodistas ciudadanos. O bien aquellos que son influencers, que son tiktokeros, que piensan que un WhatsApp sustituye una nota informativa, cosas así, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones? Bueno, primero Si es que que hay que sí, decirles algo además. sí, sí. No, digo, no, uno que les puede enseñar, pero lo que uno sí puede recomendar es eso de que piensen en los demás, pero para bien. O sea, no pensar en los demás para sacar provecho de los demás como son la clase política. O sea, ellos dicen, sí, primero los pobres, pero para chingarlos, porque te doy estas migajas para yo me llevar en los millones. Te genero este proyectito para después yo hacer mi proyecto. Pero este proyecto, pero con mi empresa, mi constructora. O sea, ellos es sacar negocio de todo. Yo lo que les recomendaría es eso, tú lo dijiste al principio, para ser periodista hay que ser buena persona y de verdad, miren, las cosas llegan por sí mismos. O sea, yo no me estoy muriendo de hambre, ni ando pidiendo limosna, ni ando extorsionando, no, mi trabajo me va recomendando y eso me permite tener una vida decorosa, no ambiciono a más, no quiero tener mansiones, no quiero tener mayores riquezas, porque eso es lo que genera más problemas a mi alrededor. Yo quiero estar tranquilo, vivir, pasear, tener un medio de transporte que me lleve y que me traiga, mi página que ojalá que se llegue a posicionar. Quiero comer del periodismo porque no me gusta limosnear y no me gusta extorsionar, pero si llega un poquito de publicidad, pues bienvenido. Tengo que ¿Cuál es la hacerlo. página? Mi Invita. página se llama quepasapedro.com, ahí me pueden localizar. Y ojalá, le digo, o sea, yo he tenido la intención hasta de promocionarme en el Facebook, que alguna organización, tantos que financian periodismo independiente, pues que apoyen esto, porque de otra forma, vamos a terminar los que quieren eso arrastrados al poder, que es lo que quiere el poder, tenerlos Así así es. para después botarlos al cesto de la basura y no generar periodismo. Servir, servir, servir es la mejor oportunidad. Si sirves, ayudas en tu casa, si ayudas a tu familia, si ayudas a tu hijo, y ya desde ahí estás sembrando. Si sirves como trabajador, si sirves como comunicador, ya sembraste. Entonces, y, y por esa misma razón te llega, te va a llegar. Y entonces, Pedro, yo eso es creo lo que deseo. que eso que tú acabas de decir es la mejor forma. A mí también me crió la abuela, ¿no? Una mujer trabajadora, valiente, guerrera. Eh, es la mejor manera de honrarlas. Es la mejor manera de seguirles diciendo cuánto las amamos y cuán importante fue el trabajo que hicieron con nosotros de amor. Y que seguirlo transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, con nuestros amigos. Yo creo que en el momento en que nosotros callamos, en que somos cómplices, en que aceptamos, no sé si 200 pesos o no sé si 2 millones o 20 millones, ¿no? Por silencio, nos volvemos cómplices de una realidad. En ese momento empezamos a tener un karma con nosotros mismos, ¿no? Sí. Yo tampoco tengo riquezas ni mucho menos, pero dormimos en paz. Exactamente. O sea, con cuidado sí, porque a veces dices, pues Y tienes que estar sacrificamos algunas alerta, cosas ¿no? para los hijos y todo, sí, pero pues ni modo. Pero vivimos tranquilos y podemos ver de frente, ¿no? Eso, sobre Podemos todo verlos de eso. frente porque me dicen, ¿por qué no vas a las conferencias de...? Digo, ¿y a qué voy? Sí, sí. Pues a reírme, le digo, y mi cara dice todo. Mi boca a veces no habla, le digo, pero mis ojos dicen todo. O sea, ¿qué puedo ir a hacer o qué voy a ir a preguntar? No, y hacer comparsa de algo para ¿No? quién, o sea, no. Digo, entonces, no, yo estoy muy bonita en mi casa haciendo este tipo de trabajo. Tenemos un proyecto, con esta entrevista, ya es la entrevista número 40 que hacemos Mira, a compañeros. Mira, 40. Fíjate, coincidió, yo creo que contigo vamos a cerrar este ciclo, Pedro. Bueno, no, mañana va a estar Joel Hernández con nosotros, otro oaxaqueño periodista honesto, transparente también, muy profesional. Pero la idea desde que empezamos a hacer estas entrevistas era esta historia de vida que tú tuviste la confianza de compartirnos Gracias. y compartir con ustedes sobre todo, más allá de la firma de Pedro Matías, de este proyecto que tienes hoy en tu página,
de quién es Pedro, quién es el ser humano, cómo creció, porque de repente piensan que somos así como los divos y dicen, ay, es que es un divo, es un mamón, es el de proceso, mejor ni le hables, no le preguntes. No es cierto, todos tenemos un origen y compartirlo hace que también la gente vea por qué eres así, ¿no? Y se abren esos canales y se fortalecen esas confianzas entre la sociedad y Pedro Matías, que es el mejor pago que puede tener un periodista, claro, la confianza de la sociedad, no de los políticos ni de los servidores públicos. Pero finalmente, Pedro, queremos, es un proyecto, te invitamos a que te sumes también a él, poder hacer un libro de todas las entrevistas que hemos hecho con los compañeros que han venido a contarnos eso, precisamente, ¿no? Cómo llegaron al periodismo, cuál fue su origen, y la mayoría no la tuvo fácil en la primera infancia y no la tuvo fácil a veces en la adolescencia, pero son los que siguen ahí, los que han marcado la historia de Oaxaca. Y a mí me encantaría que pudiéramos hacer cada quien una página, 2 páginas de esta entrevista y poder entre todos, no buscar a un político que debería ser una responsabilidad de cultura, de la Secretaría de Cultura, pero bueno, ya no somos santos de devoción de esos demonios porque ya no nos quieren como dijera Lilia Torrentera, hay clases sociales, no hay que revolverse con la mierda, no. Y entonces yo creo que podemos hacer un buen ejercicio nosotros y poder sacar nuestro libro y poder dejarlo como un testimonio. Yo digo un libro porque estos programas pues ya están en la red, en las nubes, ¿no? Pero el libro para mí y para todos nosotros que somos todavía de esta generación del papel, pues tener el libro en la mano y que después lo tenga tu hijo y luego a lo mejor tu nieto, y por qué no un bisnieto, un tataranieto, es dejar la presencia de que estuvimos. Eso es cierto. Yo lo único que he hablado con mi hijo y le dije, mira, yo no te voy a dejar herencias, no tengo grandes acumuladas riqueza, lo único que te puedo heredar es que nunca me corrompí, nunca me vendí, nunca me silenciaron ni las amenazas ni nada de eso. Entonces, que algún día prostituiste, porque también ese es otro tema, Sí, y le digo, lo único que te puedo heredar es eso, que algún día te sientas orgulloso de mí y ese va a ser el mejor pago, que no te avergüences de mí. Y eso el mejor legado. Pedro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la confianza, por venir a abrirnos estas historias y por recordarnos que cuando uno está convencido de lo que está haciendo, no hay que darse nunca por vencido y hay que seguir, ¿no? Paso a paso, a lo mejor ya no con el ímpetu de la juventud, ahora ya vamos paso a pasito por experiencia y por salud también, pero aquí seguimos de pie. Con el favor de Dios, aquí seguimos. Muchísimas gracias y ojalá que concretemos ese proyecto de ese libro. Ojalá, sería muy chido. Y si por alguna circunstancia uno ya no estuviera en este plano, pues que alguien de los que ha venido lo retomen o lo retomemos entre todos, porque finalmente es parte de la historia. Sí, es parte de la historia de Oaxaca. Pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Claudia. Eres muy amable. Gracias, amigo.